Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien en sus casas, que lo estén pasando fenomenal. Y bueno, el día de hoy vengo a presentarles al doctor Vicente Hidalgo Rodríguez, quien es quiteño de nacimiento, lojano de corazón y vicentino de bandera. ¿Es eso cierto, no? Así es, Ok. exactamente. Y bueno, hoy nos va a contar un poco acerca de cómo ha sido su trayecto aquí en el pueblo, de qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha visto y logrado, ¿no? Entonces, le dejo para que se exprese ante el público, ¿vale? Gracias, Ok, muy amable, estamos muy hablando gentil, entonces. gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por venir a esta entrevista que la recibo con inmenso afecto y gratitud en vista de que constituye de alguna manera lo que ustedes consideran que este humilde servidor pudo haber hecho por Pedro Vicente Maldonado. Yo soy oriundo de Quito, nací en Quito un día 9 de mayo de 1956. Mi madre lojana, mi padre sarumeño, y por esas razones hemos vivido toda la familia en Loja hasta los 12 años, fecha en la cual nos volvimos a trasladar a Quito para los estudios secundarios. Hice mi universidad en Quito, de manera que estos son algunos de mis datos biográficos. Y como un dato anecdótico, el nacimiento mío fue en la clínica del doctor Isidro Ayora y fue quien atendió el parto de mi madre. Coincidencialmente, de luego llegó a ser presidente de la República. Yo ni a los talones. Pero bueno, esto como anécdota para romper un poquito el hielo. Luego de mis estudios universitarios yo fui a perfeccionar los conocimientos en Estados Unidos y luego de lo cual llegué al Ecuador agotado, cansado, saturado del estudio y pensaba que mis primeros 6 meses serían irme a Galápagos a pasármela como foca. Pero coincidió que al ir a la Jefatura Provincial de Salud, aunque sabía que estaba atrasado al sorteo de los médicos de aquella promoción, estoy hablando de 1982, año en el cual yo vine acá a Pedro Vicente. Fue una feliz coincidencia, digo yo ahora para mí, feliz, por cuanto la colega que había sido asignada a esta plaza, por alguna razón de salud, entiendo que algún problema cardíaco, había solicitado su traslado nuevamente a Guayaquil, de donde era oriunda. Esto facilitó la posibilidad que quedara un espacio sin asistencia de médico rural y me propusieron pues que la única opción que tendría si quisiera hacer todavía en ese año la medicatura, aunque estaba ya un poco atrasado, fuera tomando la plaza de Pedro Vicente Maldonado. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Llegué acá a Pedro Vicente Maldonado, como les digo, hace unos 42 años, sin conocer nada de la existencia del pueblo, de su gente. No había ningún elemento de juicio como para que yo pudiera tener un concepto previo de a dónde iba y qué es lo que iba a suceder. Pero el destino es así y Dios me puso en este lugar donde he caído como gato, parado. El llegar acá fue un tanto impactante, un pueblito muy pequeño, con toda la infraestructura muy básica, carente de todo. No teníamos luz, no había agua, la comunicación se hacía a través de un solo teléfono para toda la población. La provisión de agua era a través de unos 4 o 5 grifos dispuestos a través de una manguera en la calle principal del pueblo. Y la electricidad era un asunto que estaba muy lejos de venir. De esto tal vez podríamos hablar en otro momento. Llegué y la primera pregunta fue saber dónde era el subcentro o el puesto de salud, y realmente fue más un puesto de salud que un subcentro, por cuanto la población había adecuado en los altos de la casa comunal un par de habitaciones que servían como para dar atención a los pacientes. En condiciones absolutamente precarias, las ventanas sin vidrios, no había ningún tipo de protección. Recuerdo mucho, las ratas se comían la leche avena que había. Todo el stock entre medicamentos e insumos, lo recuerdo yo muy bien, ascendía a la suma de 6.500 sucres en aquella ocasión. Y al individualizar los medicamentos de los que disponía, habían 6 aspirinas, unas 20 ampicilinas, algo más para el dolor, alguna vitamina, alguna cosa así, pero
realmente de impacto. Yo me hice la primera pregunta: ¿cómo se puede hacer medicina en estas circunstancias? Tal vez la juventud, la ilusión, el empeño de soñar que las cosas son así en nuestro país y que todos somos hormiguitas y tenemos que hacer la tarea que nos corresponde, hizo que de esa experiencia de carencia absoluta, de una manera lo más resiliente que pude, fuéramos sorteando dificultades, sorteando obstáculos. Recuerdo mucho y con vivo afecto que para aquellas fechas se construía el nuevo subcentro que hasta el día de hoy funciona acá en la cabecera cantonal. En un momento dado faltaba hacer solamente el cerramiento de ese local, pero el pueblo ya no aguantaba más al ver una construcción nueva, y con su apoyo pues tomamos la decisión de prácticamente tomarnos las instalaciones del flamante subcentro. Esto lo comunicamos a la jefatura, quien a su vez comunicó al Instituto de Obras Sanitarias, que era quien estaba a cargo del proyecto. Y bueno, se nos concedió en vista de la presión del poblado básicamente. Pero lo anecdótico de lo que les comento era que no habían transportes básicamente, los vehículos eran escasísimos, así que tuvimos que trasladarnos en la carreta de la basura. Ahí cargamos nuestros 4 pertrechos que teníamos, los pocos medicamentos, y en la carreta de la basura, alada por un caballo y dirigida por el basurero de aquel entonces, don Euclides Andagoya era su nombre, trasladamos nuestras pertenencias al nuevo subcentro. Coincidencialmente, a los pocos días llegó personal de la NASA que había establecido un contacto con el Instituto de Obras Sanitarias a efectos de implementar un proyecto de piloto con energía solar. Para aquellas fechas, en vista de que la carencia era total y hasta que se instalen los equipos, me trasladaron temporalmente por un mes y medio al hospital de Nanegalito. Yo pensé que pudo haber sido ya un cambio para considerar lo que yo siga en Nanegalito, y dije tal vez esa es mi suerte, ¿no? Pero no, a la vuelta de mes y medio me dijeron las cosas están en Pedro Vicente, así que vuelva a su sitio. Volví, gracias a Dios, fue un año con muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas, muchísimas vivencias de las cuales guardo un gratísimo recuerdo, la inmensa mayoría de ellas, lo cual hizo que ya cuando debía despedirme, al finalizar mi ejercicio de médico rural, la gente muy generosamente, y esto debo recalcarlo porque de esto hizo la diferencia, esto hizo el punto de inflexión entre la posibilidad de que hoy esté aquí y lo que no estuviera. La gente me solicitó que me quedara, que ellos harían una especie de cuota mensual para pagarme mi sueldo y que solicitarían al Ministerio de Salud, a la jefatura, que el próximo médico simplemente viniera para incorporarse a la ya existente infraestructura de salud y que fuéramos 2 los médicos que atendiéramos en el subcentro. Esta petición fue negada, así que solamente vino el colega a ejercer su año de medicatura rural, pero yo me quedé ya pasado al área de médico privado, ya no tenía función pública, y tuve un diálogo muy entrañable con mi esposa y le solicité diciéndole que en vista de la expresión tan generosa del pueblo y por una elemental muestra de gratitud que para mí es la madre de todas las virtudes, nos quedáramos con ellos un añito más. Y ella lo aceptó y empecé el trabajo, arrendé un local justamente en los bajos del Hotel El Prado, donde me había hospedado por primera vez, y ahí empezó mi trabajo. Ese año se ha trasladado a 39 años, ya voy para rumbo a 40 el próximo año, y no he sentido cuándo fue que se terminó el primer año que yo había ofrecido. Esto da la medida de que de alguna manera me inserté en la suerte de este pueblo, empecé a ser parte del pueblo, empecé a arrimar el hombro con toda esa gente voluntariosa que trataba de conformar una estructura poblada con bases sólidas, y al sentirme parte de ese equipo de trabajo, pues obviamente me sentía como pez en el agua, y mi trabajo lo he desarrollado con infinito amor. Hoy que estoy tratando de recopilar toda la información para escribir un poco las anécdotas de mi vida, como dato curioso,
reviso el número de historias clínicas que tengo y están por el orden de 49.200 historias clínicas. Quiere decir, un poco yo me visualizaba como parado en el centro de un estadio y mirar los graderíos llenos y decir, esta ha sido la obra de mi vida. Lo digo esto no con vanidad, sino con el único propósito de ser grato a Dios, grato al pueblo, grato a mi gente, grato a mis padres, a mis orígenes y obviamente a mi profesión, a la cual amo profundamente. Esto es cuanto les podría decir un poco como una introducción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están de nuevo? Wow, qué increíble anécdota. Me llamó mucho la atención de las 49.000 historias clínicas. Eso fue algo brutal. Pero tengo una pregunta. ¿Qué crecimiento le ha visto al pueblo durante estos 40 años que usted ha podido vivir en él? Bueno, sí, Pedro Vicente ha crecido de una manera increíble, increíble. No solo es la infraestructura física, ¿no? Uno puede darse cuenta de este crecimiento en función del reemplazo total prácticamente del tipo de construcción por construcciones ya de otra naturaleza. Las lotizaciones alrededor de la cabecera cantonal, que son, ya va, creo, una decena de lotizaciones donde hay lotes de vivienda y viviendas ya habitadas. A esto se suma que desde que se instaló el carretero ya asfaltado, pues muchísima gente vino a construir acá en sus fincas. Y hoy por hoy el crecimiento es bastante impactante. Yo creo que aquí se mueven millones de dólares en muchísimos aspectos, en ganadería, en producción, en fábricas que se están instalando paulatinamente, en la parte turística, en la misma infraestructura de salud, que es donde yo puedo opinar. Pedro Vicente es un pueblo que bien que mal cuenta con un subcentro de salud hospital, un hospital, el seguro campesino, habemos varios médicos privados. Yo presido una fundación, la Fundación de Asistencia Médica del Ecuador, FAME, que trabajamos en conjunción con gente de Alemania desde hace ya más de 25 años. Y esto es como parte un poco del proyecto de salud. Y Pedro Vicente Maldonado hoy por hoy creo que en esa materia puede darse por bastante bien servido. Hay pueblos que carecen de todo, claro, absolutamente de todo. Pero Pedro Vicente Maldonado va creciendo de una manera importantísima. Yo creo que se está transformando en el polo de desarrollo del noroccidente de la provincia sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, el pueblo está creciendo exponencialmente hacia algo muy bueno. Y ahorita lo podemos decir de parte de un doctor que durante estos 40 años pues ha visto el avance, no solo cultural, sino de la sociedad también, que poco a poco como que va cambiando, va creando un poco de conciencia tardía, pero se va creando. Algo muy curioso es que los fines de semana usted se aleja un poco del pueblo y viene acá a la finca. Entonces, coméntenos cuál es por cierto, donde estamos es pues la finca del doctor. Entonces, coméntenos un poco acerca del nombre. Bueno, gracias por la pregunta porque me libera la tensión. Yo aquí me siento absolutamente realizado. Esta es una bendición para mí. Es un rancho que se llama Rancho Virginia María, en homenaje a los nombres de mis dos amores, mi madre y mi esposa. Virginia María son 10 hectáreas que hay acá y aquí yo me dedico los 2 días a la semana a terapiar conmigo mismo, con la vida, con la naturaleza, con mi parte espiritual, con Dios, como yo lo concibo. Aquí me dedico, libero total. Aquí se me olvidó los pacientes. Aquí se me olvidó todo. Realmente a veces estoy haciendo consultas telefónicas, pero trato en lo posible de desconectarme, de estar con la naturaleza, de estar con las plantas, de sembrar, de ir a los cultivos, de las lombrices, del huerto, de las plantas medicinales, aprovechar el río, qué sé yo. Lo que la naturaleza da, que siempre será lo mejor de lo mejor. A eso me dedico. Las cargas, las presiones de estar día a día, el estrés, de estar día a día dialogando con personas un poco difíciles, y eso ayuda un montón. ¿Y por qué los fines de semana? Es un poco obvia la pregunta, pero... Bueno, por la pandemia es la respuesta más fácil, porque antes
si tú consideras que la población es muy dispersa y la gente suele salir los fines de semana a hacer sus actividades de compras y atención médica y todas las cosas que se necesita por parte de una familia, esto se lo sigue haciendo los sábados y domingos. Yo hasta antes de la pandemia justamente trabajaba sábados y domingos, por esta consideración de que la gente abunda mucho más en la cabecera cantonal. Pero vino la pandemia, pues y esto nos cambió los planes, y vino otro elemento también muy importante, que llegado a mi mayoría de edad, pues entonces hubo que rediseñar un poquito con mucha alegría, porque simplemente es otra etapa de la vida. Y he cambiado para atender de lunes a viernes ya solamente por las mañanas. En las tardes tengo otras actividades, escribir entre esas. Estoy escribiendo un librito, sería el segundo libro que voy a publicar. Y el sábado y domingo lo dedico acá. Y por eso me encuentran el día de hoy, un día sábado, aquí. Así que quedan cordialmente invitados luego a dar un paseíto por las instalaciones. Okay. Y coméntenos qué tiene planeado así para un futuro cercano. ¿Alguna meta, aspiración? Con lo del libro también, que tiene 2 ahorita. Está trabajando, perdón, en el segundo. Así es. ¿Nos podría decir el nombre? Bueno, el nombre todavía es primicia. Es un nombre que tiene que ver mucho con mi profesión. El primero fue, curiosamente, un libro de poesía, de prosa poética, porque mi segunda pasión luego de la medicina es la literatura. Me gusta leer mucho, escribo bastante también y claro, como ya les he comentado, 40 años, creo que sí vale la pena dejar como un legado escrito lo que era Pedro Vicente Maldonado. Sus carencias, sus luchas, sus esfuerzos, sus desvelos, sus tragedias y lo magnífico de la profesión en el caso personal mío. De manera que uno de los objetivos de aquí en adelante es terminar con esa segunda obra que para mí es capital, como legado para las gentes que como ustedes hacen investigación y procuran tener viva la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Ese para mí es una prioridad importante. Y lo otro, estoy muy volcado desde hace ya 20 años a trabajar con personas con adicciones al alcohol, a las drogas, lo cual es una de las áreas más hermosas en las cuales pude haber caído. Es el campo de acción más eficaz, más constructivo, más humano, más espiritual en el cual pude tener la dicha y la suerte de estar metido. Y en ese sí, más que en la medicina, en ese sí aspiro a estar hasta el último día de mi vida. Wow, impresionante. Entonces tenemos un personaje que ayuda 100% a la comunidad, trata de dejar un legado para nosotros los jóvenes, para que de cierta manera nos culturicemos a futuro. Y eso es anotar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir a dar un pequeño paseíto, les vamos a mostrar un poco de las imágenes, aunque ya las hayan visto, de qué es lo que hace usted los fines de semana y para que se sientan un poco más apegados a este proceso que estamos haciendo. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, esperemos vernos pronto. A ustedes, gracias. Muy buenas, me presento, soy Marcos Antonio Yauri, pertenezco también parte a lo que es Memorias y Trayectorias Noroccidente y vamos a seguir con la entrevista del doctor Hidalgo aquí en su bienvenido rancho Virginia María. Doctor, muy buenas. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo aquí recogiendo guayabitas para llevarles a mis terneritas, ¿perdón? Ya siga nomás, le ayudo en ese caso. Bueno, gracias, gracias. ¿Y cómo ha pasado, doctor? Pues aquí haciendo las tareas de campo a las que me dedico. Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Está? Ya listo. Sí, vamos por ahí, ok. Doctor, para seguir con la entrevista sobre lo que le comentaba de su labor aquí en Pedro Vicente, ¿cómo ha sido? Usted me contaba que tenía 40 años más o menos viviendo aquí, ejerciendo su labor de trabajo, que es ser doctor, y usted prácticamente ha sido un pilar fundamental como para el desarrollo del entorno de lo que es Pedro Vicente. Entonces, si nos puede contar cómo ha ido usted viendo cómo ha ido desarrollando y en qué nomás ha ayudado. Bueno, gracias Marcos por la ayuda, por la entrevista y por la ayuda en la recolección de las guayabas, digo. Sí, ya. La entrevista, bueno, es la pregunta, me abre un abanico de
muy largo de respuesta, pero hacía saltos y brincos. Te diría que el pueblo de Pedro Vicente Maldonado, en aquel entonces, pues como tú sabes, era una parroquia, Claro. una parroquia pequeñita. Nos cantonizamos por la provincia de Pichincha, luego de algunos esfuerzos y tentativas políticas de hacerlo también por Santo Domingo de los Sáchilas. Era una pugna realmente entre las tres poblaciones, los bancos, Pedro Vicente y Puerto Quito, Claro. por lograr su cantonización. Y esto nos hizo emplear algunos años conjuntamente con el padre Josué y otras personas más, Claro. don Benjamín Peral, o muchas personas más. No quiero mencionar nombres porque voy a omitirlos, Claro. pero muchos que intervinieron en el tema específico este de la cantonización. Ya. A mí me cupo la coincidencia y la suerte por ser primo del doctor Yamil Maguad, que en aquel entonces estaba de alcalde de Quito. Él nos ayudó mucho para que la bancada del Partido Democracia Popular fuera la que tomara nuestro proyecto de cantonización y la llevara hasta las últimas consecuencias, que fue el logro de la cantonización. Claro, por ahí se circulaba en las redes una foto donde estaba Rodrigo Paz, que había llegado visitado aquí, y justo tiene un conversatorio con el padre Josué. Y creo que usted también se encontraba ahí en esa... Así es, no, yo fui parte también de esa comitiva. ¿Ya? Rodrigo Paz estaba también de candidato a alcalde. Pero casi toda la suerte política de Pedro Vicente para aquella época giraba en torno al respaldo político que nos abrigó y que nos cobijó y que nos impulsó y que consiguió los logros como fue la democracia popular. Todas estas personas, ¿no? El doctor Ramiro Rivera, muchos de los políticos, Claro. ¿no? Entonces para aquella época era medio difícil viajar a Quito y hacer el... Bueno, sí, en realidad era poco tedioso, como te decía antes, el transporte no nos facilitaba mucho la posibilidad de ir con facilidad, ya sea a Santo Domingo o a Quito. Y entonces, gente de buena voluntad, recuerdo mucho a don Viche Jiménez, nos ayudaba mucho con su vehículo para poder trasladarnos. Claro, Y hubo otra gente que colaboró, es que aquí éramos una familia grande. Antes de la cantonización éramos una real familia grande, digámoslo así, el centro era el hogar. pero me refiero yo más simbólicamente a que éramos una familia que luchaba por objetivos comunes, El beneficio para todos. en beneficio de todos. Ya. No como ahora que luego de la cantonización y ya empezaron a prevalecer ciertas demandas individuales y los avatares de la política a veces tienen esta arista negativa, ¿no? Que las ambiciones personales empiezan a hacerse notar Claro. y en vista de eso pues el pueblo sufre porque las divisiones nunca conducen a nada bueno. Claro. Este es el pro y el contra del antes y el después que hemos tenido en Pedro Vicente. Claro, ya, pero ya con el tiempo es como que ya no vincula nada, solo se disfruta del logro que se dio. Así es, así es. Y de todas maneras yo creo que en la dinámica de los pueblos tampoco nada es muy uniforme, ¿no? Muy Claro, horizontal. Tiene que haber este tipo de altibajos, de caídas, de equivocaciones, claro. porque caso contrario no estaríamos hablando de un pueblo que crece, porque no se puede buscar la uniformidad entre los seres humanos. Y tenemos que ser adaptativos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que si bien ser visionarios, pero aprender a ceder, ¿no? Claro. Bueno, te presento, aquí están mis alumnas de mis terneritas. ¿Ahorita? Si ellas son de raza Giri, si quieres experimentar también tú. ¿Ganado? Sí, ¿qué pasa con...? Mira, puedes hacer esto, ¿no? A ver, a ver. Bueno, el tema es que en alguna ocasión cuando nació una de mis terneritas, ¿Ya? el trabajador ya al limpiarla y verle la carita, se percató de algo y enseguida exclamó, mira esa ternera que nació muy parecida al doctor. Entonces, toda su familia se reía y ¿por qué está tan parecida al doctor? Y dice, mírale los bigotes blancos que tiene. Así que como a mí coloquialmente y en la familia me llaman Biche, a la ternerita pues con ese antecedente le pusieron de nombre Bicha y esa es la que ustedes están viendo ahí. Por los bigotes, Sí, ¿verdad? por los bigotes blancos.
se especializa, ya tiene un recuerdo O sea, memorable. tanto que reyo esto que a lo mejor están creyendo que sí puede ser hija mía, fíjate. Ya, entonces, por decirlo así, que antes de la continuación, cuando era un recinto, una parroquia de Quito, el pueblo era demasiado unido, sociable, se coordinaban para hacer como comunidad limpiezas, para el desarrollo del pueblo, Sí, labores. claro, son tareas así. Lo que mejor ejemplifica tal vez es el tema de las mingas. Eso Sí, simbólicamente tiene. Éramos un pueblito de mingas. Éramos un pueblito donde nos conocíamos por los nombres, que ese es otro pequeño gran detalle. Casi todos nos conocíamos por los nombres. soy como A tu padre, por ejemplo, le decíamos el Toño. ya, Y así, a la señora del panteón, la panteonera, doña Ulvia. Al de la ferretería, don Lucho Jaramillo. y nada, Al de las telecomunicaciones, don Carlitos Carvajal. Y así, cada uno tenía, su puesto tenía ya. y había el loquito del pueblo también, que es inolvidable y vale la pena hacer un programa respecto a él. Recordarás tú de Macario, a lo mejor te contaron de Macario. Sí, me han contado de él y por último hay una foto donde aparece justamente con usted. Así es, esa foto curiosamente alguien cuando la vio le puso el título más perfecto. Al ver al loquito ahí y a mí, ¿Ya? puso de título Los dos Macarios de este pueblo. ¿Por qué los dos macacos? Bueno, Los dos locos. porque dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Ah, ya, está bien. Cabe Entonces, recalcar, él era una persona muy querida, ¿no? Aparte muy de su querido, muy pequeña querido. discapacidad y Muy querido porque era como del paisaje. un símbolo. Una persona imprescindible para cualquier aspecto del día a día. Él ponía la nota de alegría. Llegaba él, Él, Macario. Macario ponía la nota de sabor, cambiaba el chip a cualquier grupo. En realidad, todo un personaje. Bueno, esto era el Pedro Vicente de antes. Claro. Y después El de de- la cartonización, digamos, todavía sigue esa unión. Entre no, todos. no se la ve, pero como te dije antes, los pueblos tienen sus dinámicas y en esta dinámica pues obviamente hay acercamientos entre personas, las instituciones están funcionando, no como uno quisiera, pero de todas maneras empieza ya la institucionalización del poblado, el crecimiento mismo tiene ciertas particularidades en lo físico, en lo estructural, pero al mismo tiempo van creciendo las demandas, por ejemplo, del agua, Claro, que tarde o temprano será un para- problema para la cabecera cantonal. Claro, Esto realmente va a ser un problema. La deforestación es otro capítulo que ha se vive el acabado con el entorno y nos ha quitado muchísimo de lo que la madre naturaleza nos regaló. día. Claro, y prácticamente en eso se basa también este pequeño rancho, donde usted habita, aparte es como que preservar y cuidar una parte de aquí. Bueno, sí, yo tengo esto como una bendición y de alguna manera he tratado de hacer en él lo que entiendo es la parte de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Cuidar el entorno, cuidar las plantas, no talar árboles, estar pendiente de los pajaritos, aquí es prohibido la cacería, cuidamos los animalitos como los que más. Y este ha sido con mucho la razón por la cual el rancho este viene a ser una especie de complemento de mi vida, pero como concepto filosófico de la misma, ¿no? Claro. O sea, sin esto es muy difícil que yo hubiera podido tener la tranquilidad que tengo y la alegría de vivir que tengo. Bueno, lo que pasa es que al ver que él señalaba Sí, trípode, yo me di cuenta de eso y no sé si el otro amigo también se dio cuenta, pero recordaba un tío abuelo mío que era militar y cuando vio a un tigre paró a toda la tropa ahí y se quedó mirándolo. Y él nos comentaba a todos los muchachos sentados ahí en el suelo
cómo le pedía al soldado que le pase la escopeta y le decía, el rifle, el rifle, el rifle, fijando justamente para evitar el movimiento. Entonces ahora que se trata de poner el trípode y tú no lo entiendes, es como que allá el animal salvaje salta por encima del tío abuelo. Me hubiera quedado sin tío abuelo por no comer. De aquí en adelante, siempre que lo veas a tu amigo hacer esto, es necesito el trípode, pónmelo al trípode, no me cortes la inspiración. Ya queda como anécdota. Vea, nosotros hacemos un buen equipo, ¿no es cierto? Ya, y en base a todo este transcurso, usted decía que le gusta la literatura, ¿verdad? No sé, de todos los escritos, ¿algún día publicó algo en algún periódico del sector afuera? ¿Ha llegado? Bueno, sí, amante como he sido por tradición familiar, por mi lado materno, mi abuelo fue un hombre de letras. He tenido eso en la sangre y siempre la parte cultural, tanto aquí la Casa de la Cultura, de la cual también fui miembro por varios años, y esos esfuerzos porque la gente lea, que este es un poco el objetivo en virtud del cual se van armando los proyectos, ¿no? Que la gente se interese por la lectura. La educación fomental. Así es. Yo tenía en ese entonces una visión soñadora, como lo tenía la inmensa mayoría de los Pedro Vicentinos, de que los chicos salían de la escuelita, a duras penas algunos llegaban al colegio, pero ya a la universidad era prohibitivo para todos ellos, por múltiples aspectos, por la parte geográfica, por la parte económica. Entonces los caminos eran muy feos para acceder a una universidad y el costo era más o menos elevado. Así es. Este marco conceptual hizo que en su momento, pues conjuntamente con el padre Josué, con Juan Manuel Valencia, con Marcos Marín, con el doctor Parreño, etcétera, con mi esposa María Augusta Serrano, conjuntáramos neuronas para intentar sacar un periódico aquí en el centro poblado, que fue el primero que se hizo en el cantón. Recuerdo mucho su nombre, era La Voz de la Montaña, es un título largo, pero muy apropiado como para aquella época, el entorno y para la visión que teníamos. Un pequeño poblado donde era la voz, claro, en toda una montaña, listo. Con el objetivo incluso de que tenga ese eco, ¿no? Claro. Que se multiplique. Sí, está bien. Tuvo ese periódico corta vida por las dificultades mismo materiales de poder imprimir. ¿Tienen que viajar a Quito? No, el padre Josué tenía un mimeógrafo, había conseguido un mimeógrafo, y eso nos ayudó muchísimo. Bueno, de lo que se conoce, el padre José siempre se encargaba de hacer gestiones como para ese tipo de actividades, ¿verdad? Así es, y en ese sentido conmigo anduvimos juntos en muchísimos de los logros que hay en el cantón, muchísimos. El padre Josué, hay que decirlo de una vez y por todas, al padre Josué Pedro Vicente Maldonado le debe muchísimo en todo lo que es su conformación, su estructura social, política, cultural. Claro, prácticamente él llegó y fue como que rescató lo que se estaba perdiendo para cuando esa actualidad, ese momento. Así es un tipo que le puso mucho amor, mucha pasión, mucha entrega, mucha solidaridad. Claro. A la final, un sacerdote convencido de su rol en la vida, pues creo que cumplió una tarea excepcional, y vuelvo a decir, Pedro Vicente siempre le deberá mucho de lo que actualmente existe. Y topando el tema del periódico, ahora que me hace recordar en el libro que publicaron usted y un grupo más de personas llamado El Noroccidente, hay una parte donde sale que habían publicado en un periódico, creo que de Quito, donde salía el padre y el doctor. Tenía un título llamativo. Así es, fue un reportaje que se hizo del diario Últimas Noticias de Quito. ¿Ya? No sé, en ese entonces, como digo, empezamos a hacer noticia por lo de la cantonización, y los medios de comunicación también se empezaban a interesar, ¿no? Claro, era la bomba. Y entonces se vino y por referencias pues coincidimos en que yo había estado conversando con el padre Josué, así como estamos los dos ahora, y llegaron estos caballeros y aprovecharon ahí sobre la marcha para hacer una entrevista que salió a 2 páginas ahí en el diario Últimas Noticias, que lo titularon El médico y el doctor.
y hablaba de que el uno se dedica pues a salvar las almas y el otro los cuerpos, un poco ese era el enfoque, y a contar parte de la trayectoria del padre Josué y de un humilde servidor como yo. Claro. También hicieron un reportaje de un miembro de la comunidad, en este caso fue el señor Marcelo Camacho, quien había perdido su mano en una explosión. Claro, él trabaja así, pero un dato curioso, tiene la magnífica trayectoria desde que tiene la habilidad de trabajar con una mano y la otra. Y en ese tiempo él era el vulcanizador del pueblo, pues él era el que cambiaba las llantas viejas o pinchadas, y era impresionante verlo cambiar una llanta de un camión 1200 con chulla a mano. Y a este tipo de actividades impresionantes que desarrollaba Marcelo es que el periodista se animó a ponerle al reportaje de él un macho llamado Camacho. Razón en este entorno se le conoce como Macho Camacho. Macho Camacho, así es. Bien, Bueno, eso, y de una vez antes de que se me olvide, porque topamos antes el tema del primer periódico. Claro, La Voz Luego que se terminó ese periódico, al poco tiempo, como una iniciativa también que apoyamos mucho, nació a través del Consejo Provincial para la elaboración de un periódico. Y ahí también tuve el gusto de participar como miembro del equipo de redacción del periódico. Estaba doña Teresa Oñate, estaba mi esposa, estaba don Hugo Pérez. Bueno, y vuelvo a decir, a mí ahora que la mente es frágil para recordar tantos años atrás, me gusta no mencionar muchos nombres para no omitir a gente que estuvo ahí. Pero lo que sí, este periódico se denominó Alborada. ¿Alborada? ¿Otra parte del No, un periódico fue La Voz de la Montaña con el padre Josué. Otro periódico muy aparte y posterior fue Alborada. Esto con el auspicio del Consejo Provincial. De este esfuerzo editorial, si mal no estoy, se lograron hacer unos 10, 12 periódicos. Y asimismo esto declinó. ¿Y eso se basaba por edición, digamos, una vez por mes, cada 15? Sí, no recuerdo exactamente, pero no era menos que un mes. Porque demandaba muchísimo, demandaba muchísimo. Ya tú te imaginarás de una forma muy primitiva ir recolectando artículos, ir diseñando, ir esperando que escriban, hacer la corrección, preparar la impresión, el día de la impresión. Bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Aparte. Y claro, como este tipo yo lo enmarqué dentro del esfuerzo cultural o la visión cultural que se tenía en aquel entonces, fue que me animé mucho a hacer la gestión. Esto sí fue una suerte, también coincidió que el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja para aquel entonces fue mi maestro en el colegio, el hermano Tiziano Cajigal García de los Maristas. Y al estar él a la cabeza de la Universidad Técnica, pues me pareció que era la oportunidad de tratar de conseguir una extensión para Pedro Vicente. ¿Para que ellos entonces? ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 1900, no sé, 95 puede ser, por ahí. Bien, entonces me trasladé a Loja para hacer esta gestión, me acompañó el padre Josué. Allá en Loja se unió también el doctor Carlos María Burneo. Y allí se condicionó un poco la existencia o no de la extensión en vista de que, de acuerdo a los estatutos universitarios y de las extensiones, para que se cree una extensión es un alumno el que tiene que ser el coordinador. Claro. Y como no teníamos ni abierta el inscrito, entonces este fue el grandísimo obstáculo, que Tiziano lo veía y decía, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de la extensión? Claro, como quieran gestionaban todo, pero... Claro, y que reglamentariamente esté respaldado, así que fue mi gran oportunidad, brillante oportunidad de decir, pues, si tú me aceptas como coordinador, yo entro a estudiar literatura. O sea, me mataba 2 pájaros de un tiro, que era lo que más me gustaba y lo que quise hacer, y de hecho entré como estudiante de la universidad y empezó a andar esta extensión. Recuerdo mucho a doña Araceli Solano, fue mi primera secretaria. Y bueno, durante algunos años estuvimos ahí con la extensión. Ahora sé que la han trasladado a San Miguel de los Bancos, desconozco los pormenores. Claro, todo esto, o sea, lo del periódico, lo de la Casa de la Cultura, lo de la extensión universitaria, se enmarca dentro de esta visión que, como te digo, de tratar de proporcionar a los niños, a los jóvenes, los espacios desde el punto de vista de su educación.
la parte cultural yo creo que es la que haría la diferencia entre los pueblos siempre. Claro, siempre cambia otro La aspecto, visión. la visión, Así es. una nueva mentalidad, claro. Y bueno, topando el tema lo del padre Josué, él siempre estuvo, por decirlo así, a la cabeza o al tanto de todas las cosas para aquellos entonces. Él siempre fue alguien que aportó. Sí. Sí, bueno, él estuvo un tiempo afuera por razones que no viene al caso comentarlas, pero estuvo por algunos años fuera y se notó la diferencia. Cuando él volvió, tú Todo el recordarás mundo- que todo el mundo se acercó a abrazarlo, a felicitarlo. O sea, Una celebridad. fue una tarde de fiesta y eso te da la medida de cómo es que el pueblo agradece a un hombre que ha dedicado su vida para esto, ¿no? Claro. Sí, yo lo menciono en algunas partes del escrito del libro Noroccidente y en el libro que estoy haciendo. De paso te comentaba de mi libro de poesía, se llama Nostalgiario. Nostalgiario salió ya hace más de 12 años y fue el primer libro que se editó por un Pedro Vicentino, porque perdonándome ustedes, pues me considero como tal. Se hizo el lanzamiento tanto en Quito, en la Universidad Técnica de Quito, ¿Ya? y se lo hizo también en La Matriz en Loja, y el tercer lanzamiento fue aquí en Pedro Vicente y se lo hizo en la hostería Araxá, en Araxá. Y ahora con el lanzamiento del libro Noroccidente sería el segundo libro publicado aquí en el Noroccidente y aspiro a ser el tercero o el cuarto con mi libro de anécdotas. Hasta que yo saque una y vamos Ojalá, sí, ojalá. esperemos. Si todo el mundo desea tener una anécdota y contar algo para las futuras generaciones, por lo cual se vienen este tipo de entrevistas porque esta parte de lo que es historia y todo, la gente con el tiempo se olvida y no cabe recalcar que hay personas que conocen estos datos y agradecen. En mi caso, yo sí agradezco a las personas que han ido desarrollando e involucrado en todos los aspectos para que el desarrollo de este pueblo, de una comunidad pequeña que se ha ido creciendo y ahora de aquí se salen o hay artistas que se involucran en otros lados, por falta de apoyo tienen que salir y así van creciendo, pero ya no aquí. Pero hay personas que se esmeran y quieren salir desde aquí. Y este caso, usted como una persona que lleva años aquí, prácticamente, como lo vuelvo a repetir, ha sido un pilar para el desarrollo tanto social y del entorno como lo que es Pedro Vicente ahora. Sí, tal vez me estaba olvidando algo que es importante, porque es como cuando tú tienes una familia y la proyectas y tratas de decir qué le va a hacer falta un poco. Así era en ese entonces los diálogos con Josué. Y veíamos, por ejemplo, que era fundamental una entidad bancaria. ¿Ya? Algo que canalice la posibilidad de que el pequeño campesino, que el agricultor tenga su pequeño préstamo, que tenga muchas más opciones de trabajar la tierra, de elaborar sus animales. Y en ese sentido y con esa filosofía es que volvimos a unirnos y así empezó a nacer lo que luego se constituyó como la primera agencia bancaria en el noroccidente, que fue la creación de la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía, aquí en Pedro Vicente Maldonado. La primera cooperativa. Claro, o sea, para eso entonces fue como que todo el mundo saca su dinero y ¿dónde lo guarda? Claro, así es. Y más que nada con la proyección de los préstamos también, ¿no? Claro, porque todo yo esto te lo digo de primera mano en vista de que tuvimos también la suerte, y mi esposa tuvo la suerte de ser la gerente de la cooperativa durante toda su existencia aquí, y se jubiló después de 25 años de servicio a la cooperativa, habiendo manejado la cooperativa durante todo ese tiempo. Incluso alguna vez que faltó alguien en la gerencia en Quito, la llamaron para que ella ocupe ese puesto. Con esto te quiero decir que básicamente la gente se volcó a proyectarse en vista de lo que se necesitaba. Y bueno, como para culminar esta pequeña entrevista acá con el doctor Vichy Hidalgo, él nos va a dar va a dejar un mensaje como parte de su legado para la sociedad y más que todo para la juventud, ¿no? Y para la que viene, porque esto como va a quedar archivado, va a quedar para futuras generaciones. Bueno, más que nada, antes yo quisiera agradecerte, Marcos, y a ti, a David y al otro compañero por estar presentes aquí, haberse tomado la molestia de venir a hacer este tipo de entrevista que a la final lo que persigue es tratar de que perdure en la memoria los hechos que de alguna manera han coadyuvado para la formación de un pueblo y su conjunto, ¿no? Y para las actividades del pueblo. Yo en realidad soy poco de aconsejos, normalmente suelo dar sugerencias por la
poca experiencia o mucha que pueda tener en la vida. Y tratándose de la juventud, yo lo que se me ocurriría decir es que ojalá aprendan a vivir en el presente. Ese tal vez sería un mensaje que me interesa mucho, porque cuando yo empecé a ejercitar este tipo de actividad descubrí que era el único tiempo viable en el cual puedo hacer algo, ¿no? El pasado que me sirva de escuela, el futuro dejarlo que venga con su propio afán, si bien me proyecto, pero es en el presente donde debo ejercer y tratar de ser lo más feliz que puedo con lo que tengo, ¿no? Y a la población en general, no sé, me parece que un objetivo importante en la vida es tratar de ser coherente con lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? La vida al final del tiempo, y lo voy experimentando ya ahora que me he jubilado en edad, no todavía en actividad, espero que Dios me conceda cabecita y más años de vida para seguir haciendo un poco lo que corresponde hacer en esta época de la vida. Claro. Sí, cada época que no la veo con más tristeza, sino cada vez con una creciente alegría, porque cuando se toma un poco de experiencia y se ha sacado provecho de las equivocaciones también, uno encuentra que la vida tiene un sentido fabuloso. Así que uno se proyecta y vive conforme lo piensa, pero muchas veces uno equivoca el camino y se deja estar, se deja llevar y se duplica. No es tan honesto ni consigo mismo ni con los demás, y por eso digo, hacer lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en un marco de absoluta coherencia para consigo mismo y para con los demás. Y bueno, como para finalizar, dejamos en la bandeja de comentarios alguna pregunta, sugerencia a la próxima persona que ustedes desean o nos recomienden, si tienen alguna redactación, fotografías, cosas documentadas que tengan guardadas y nos puedan compartir, para poder compartir también con el doctor, porque han de haber personas admiradores suyos o admiradoras suyas que tengan algún archivo como usted, quién sabe. Entonces les agradecemos con todos, y para próximas producciones, próximas entrevistas, estaremos a sus merced. Muchas gracias.